Bienvenidos, estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. El balance final del operativo israelí en Gaza contra la yihad islámica palestina es la primera de nuestras noticias. Yihad islámica pierde la batalla política palestina y árabe. Qatar, el mediador oculto en la operación Al-Otasahar. Viena, terminaron las negociaciones nucleares con Irán. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien, comenzamos con la primera noticia. Con el cese de fuego confirmado, a diferencia de operativos pasados contra Hamás en Gaza, por la debacle del grupo terrorista Yihad Islámica, cabe hacer un balance que a todas luces, desde la óptica israelí, ha resultado positivo. En primer lugar, por haber eliminado la amenaza con fuego de misiles antitanque contra blancos israelíes en el área cercana a la frontera con Gaza, que se había comenzado a producir en las últimas semanas. Aunque el golpe contra un grupo apoyado desde Irán no será definitivo, sí que lo debilita en gran medida, especialmente a la luz del tipo de atentados que estaban cometiendo en los últimos tiempos dentro de territorio israelí, con la colaboración de elementos reclutados entre palestinos de Cisjordania que cuentan con una mayor libertad de movimientos y que acceden a armas de fuego traídas de contrabando a través de la frontera jordana. Paradójicamente, uno de los principales beneficiarios de esta operación antiterrorista en el grupo Hamas No, es el es el grupo Hamas. Paradójicamente, uno de los principales beneficiarios de esta operación antiterrorista es el grupo Hamas, que veía amenazado su liderazgo en la franja ante el impulso de acciones asesinas de la yihad islámica. Queda por ver si esta coyuntura llevará o no a cambios internos en la propia organización, cuyo liderazgo político vive en un exilio de lujo y seguridad en Qatar, frente a los problemas de inseguridad y desabastecimiento de la población local. Pero, por otra parte, Hamas se mantuvo al margen de la campaña y aparentemente fue excluido de las conversaciones de alto el fuego mantenidas con la mediación egipcia, lo que desafía su imagen como líder del campo de la resistencia. Desde la perspectiva israelí hay que destacar la recuperación de la iniciativa, algo que seguramente también proporcionará rédito político en las próximas elecciones al primer ministro en funciones Yair Lapid, ya que Israel fue capaz de establecer el inicio y final de su campaña con una velocidad que no ha permitido causar daños a la legitimidad internacional de su derecho a la autodefensa. Sí, solamente habría que añadir como otro punto, digamos, a favor del balance, es que esta operación se ha desarrollado en paralelo con otras que han tenido lugar dentro del territorio de Cisjordania, con la detención de miembros de esta misma organización de la Yihad Islámica Palestina que operaban desde, digamos, los territorios de Cisjordania digamos, bajo el paraguas de la autoridad palestina, ¿no? Es decir, que se ha impedido, por un lado, la comisión de nuevos atentados terroristas como los que han tenido lugar en los últimos meses, que ya no son solamente cuchillos y piedras o atropellos, como solía ser habitual, sino con el uso de armas de fuego. Y se ha desmantelado prácticamente esta organización, aunque cuando se trata de organizaciones terroristas, pues nunca hay un desmantelamiento total, pero sí que va a dar un poco de oxígeno también a la población israelí cercana a la Franja de Gaza, también a la propia formación de Hamas y también de alguna manera a la autoridad palestina que ya no sabía cómo lidiar con dos frentes abiertos, con Hamas y la yihad islámica. Bueno, y en el plano interno israelí, también es importante resaltar que este operativo se ha cumplido de forma, digamos, muy, muy cercana a la planificación de los agentes que en ella participaron, es decir, el ejército y el resto de fuerzas de seguridad, lo cual es un punto a favor de Yair Lapid como
primer ministro que no sé de forma inmediata, pero creo que dentro de algunos días quizás esta situación se haga notar en las encuestas sobre intención de voto en Israel, que como sabemos serán dentro de bastante poco, a principios de noviembre. Continuamos. En cuanto a las conclusiones del operativo desde Yihad Islámica Palestina, la organización no logró sus objetivos de posicionarse como líder de la resistencia palestina y unir las filas de los elementos de la resistencia, y se quedó solo en la campaña. No obtuvo apoyo en el mundo árabe, probablemente debido a la actitud hacia el grupo como representante de Irán, ni logró encender una escalada en otros escenarios como las poblaciones de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, así como en la calle árabe en Israel, que permanecieron inactivas. Fracasó en su intento de reproducir los movimientos de Hamás y su intención de lograr una imagen de protector de la mezquita de Al-Aqsa, tras lanzar cohetes hacia Jerusalén. Y aunque llegó a lanzar más de 1 millar de cohetes hacia territorio israelí en 2 días y medio de combates, la destrucción causada fue menor, sin víctimas mortales entre los ciudadanos israelíes. Recordemos que más de 160 cohetes cayeron en el territorio de la propia Franja de Gaza e hirieron a palestinos que no estaban involucrados. Así todo, cabe tomar en cuenta que en conflictos asimétricos como este, entre un ejército de un país legítimo y una milicia terrorista, la victoria aplastante del primero no implica a medio y largo plazo una mejora de la situación de Israel, ni acerca una posible solución al problema palestino. Israel ha aumentado su dependencia de la mediación egipcia y la sensación de seguridad de los ciudadanos israelíes, especialmente en el perímetro de Gaza, sigue siendo cuestionada. Jamás salió intacto y los beneficios que le da Israel y su imagen como líder en el sistema palestino no se han erosionado. Por último, los términos de alto el fuego dejaron abierto el problema que condujo a la escalada: la liberación de los presos de la yihad islámica, Bassam al-Saadi, y la huelga de hambre de Jalil Aguaagde. Bueno, en realidad no solamente que no se ha solucionado la liberación de estos presos, sino que se ha llevado a las prisiones a mucha más gente vinculada a este grupo terrorista. Es decir, todo el saldo, digamos, de esta operación ha sido en contra de este grupo de la Yihad Islámica Palestina, pero como bien se apunta en el texto de esta noticia, pues esto no quiere decir que esta organización esté muerta, ni que Israel pueda dormir tranquila y sobre los laureles de una victoria que puede ser muy agradable a corto plazo, porque no han habido víctimas mortales israelíes, pero que cuando fracasa una opción dentro digamos, del cuerpo del terrorismo yihadista, pues hay otra opción o otra alternativa que resurge o que toma fuerza, con lo cual no sabemos exactamente cuál va a ser la salida. De momento hay que felicitar a los responsables de los temas de seguridad en Israel por la actuación que han hecho y que no han dado tiempo a los enemigos de Israel a pronunciarse en contra de esta intervención israelí. En 2 días y medio ha sido tan rápido el operativo. Ayer lo comentábamos con Dori Lustrón, que bueno, hasta ahora el ritmo de los operativos han ido siendo cada vez más breves en la franja de Gaza, pero esta vez se ha superado incluso lo que se podría decir una barrera psicológica de bajar de los 6 días, de la famosa guerra de los 6 días en el año 67. Entonces era una victoria contra un ejército de un país, o de varios países, mejor dicho. En este caso era contra un grupo terrorista que, si bien tiene mucho menos capacidad, digamos, armamentística o organizativa, sí que tiene la libertad para disparar a mansalva y disfrazarse y camuflarse dentro de la propia población civil, cosa que los ejércitos no suelen hacer. Así que bueno, este es el balance de momento
Me imagino que a lo largo de la semana y de las próximas semanas habrán nuevos análisis sobre lo que ha sido y lo que puede dar de sí como resultado de esta operación Alota Shahar, como se llama en hebreo, algo así como el despunte del alba o de la aurora en su traducción literal. A veces, digamos, la prensa la ha llamado Operación Amanecer. Ahora les hablamos de Qatar. Por su implicación en la arena palestina y especialmente por su ayuda financiera a la Franja de Gaza y a Hamas como poder soberano allí, tiene una influencia que utilizó desde el inicio de la operación para transmitir mensajes mediadores entre las partes. Como en la operación Guardián de las Murallas en mayo de 2021, Qatar asumió este papel junto a Egipto, aunque no desafió a El Cairo como en el pasado, lo que es una prueba más de la mejora de las relaciones entre ellos. Públicamente, durante los días de la operación, Qatar, como de costumbre, atacó y condenó a Israel principalmente a través de su canal Al Jazeera. Sin embargo, entre bastidores, el Emirato hizo esfuerzos para lograr un alto el fuego y utilizó sus vínculos con Irán para que presionase a la yihad islámica para que lo aceptase. De esta manera buscó evitar daños a su esfuerzo de reconstrucción en Gaza y ganar la confianza de Washington como un actor que contribuye a la calma y la estabilidad regional, aumentando su estatus e influencia. Sí, es un análisis correcto, o por lo menos con el cual yo me identifico, porque si bien, como mencionaba las noticias anteriores, el principal mediador fue el gobierno egipcio, con lo cual es un socio muy importante a tener en cuenta eh, para la seguridad de Israel. Qatar, que está un poco más alejado, no está tan cercano a Israel, de hecho no tiene relaciones diplomáticas con Israel, pero eso le hace justamente valedor de una posición privilegiada como mediador. En Qatar se encuentra, por ejemplo, la cúpula del movimiento Hamas y de los principales, digamos, líderes palestinos, incluso de grupos terroristas, que temen por su vida, como son estos políticos que mencionábamos. Pero también actúa Qatar en las sombras, digamos, combinando su mediación con otro país de esa zona que también está jugando un papel importante últimamente, no solamente en este conflicto, hablamos de Turquía, que ya hemos visto el papel que está jugando en el tema de la invasión rusa a Ucrania, con el control, por ejemplo, de las exportaciones de cereal de Ucrania al resto del mundo. Y Qatar también busca situarse como mediador, pero no simplemente como por presiones políticas, sino ejerciendo una labor que trata de orientar el enfrentamiento hacia un plano mucho más tranquilo y dialéctico, por decirlo de alguna manera. En este caso, una de las joyas de la corona de Qatar sería poder lograr que los dineros que transfieren mensualmente a la Franja de Gaza se utilicen verdaderamente para la reconstrucción y el bienestar social de la población allí. Esto va en consonancia también con las nuevas políticas de Israel que han, digamos, promulgado acciones de favorecer la entrada de trabajadores de la zona de Gaza en territorio israelí, cosa que durante muchos años se trató de evitar. Ahora parece que eso está dando sus frutos, esa gente está recibiendo unos salarios que les permiten gozar de una mejor situación en la Franja de Gaza y también como circunstancia añadida hay un trato directo, un encuentro directo con el que 24 horas al día eran mostrados como enemigos irreconciliables con los judíos que habitan en Israel. Este trato seguramente puede favorecer un acercamiento de la población gazatí y Qatar sería uno de los mayores beneficiarios
si esto se llegara a producir, elevando su prestigio como mediador dentro del mundo árabe, especialmente porque tiene, digamos, una posición intermedia que le permite también dialogar con Irán, algo que muchos países suníes pues tienen ya las puertas cerradas de Teherán. Así que bueno, es de destacar que a pesar de que no aparecen las noticias, pues Qatar está jugando un papel muy importante en la geopolítica pacificadora de esa zona. Encaramos la última de las noticias de este informativo después de 4 días de negociaciones indirectas entre representantes estadounidenses e iraníes. Terminó en Viena la última ronda de conversaciones que buscan restaurar el acuerdo nuclear entre Irán y las potencias. La búsqueda de un acuerdo se desarrolló durante 1 año y medio de manera irregular. Después de meses de estancamiento, se reanudó sorpresivamente el jueves de la semana pasada. Se espera en las próximas semanas una respuesta iraní a las propuestas presentadas. Respecto a la vuelta de Estados Unidos al acuerdo, Teherán afirma que no está dispuesto a más compromisos de los ofrecidos y niegan haber renunciado a la demanda de retirar a la Guardia Revolucionaria iraní de la lista estadounidense de organizaciones terroristas. Además, exigen que la Organización Internacional de la Energía Atómica cierre las investigaciones que impulsa para dilucidar cómo llegaron restos de uranio a 3 instalaciones iraníes no declaradas. Bueno, aquí ya entramos en una fase de estas negociaciones en las que todo es posible, es decir, por la lógica, el acuerdo con Irán se tendría que ir al traste porque evidentemente Irán ya lo ha vulnerado y ha llegado a un nivel de enriquecimiento del uranio que le hace estar muy cerca de poseer armamento atómico y es difícil imaginarse que los ayatolás renuncien a esa posición de fuerza. Pero evidentemente las sanciones económicas que todavía sostiene Estados Unidos en los bancos internacionales contra, digamos, las posesiones iraníes son demasiado importantes, han dolido mucho al régimen durante estos 3, 4 años, sumados a las, digamos, inconvenientes obvios que ha provocado la pandemia, han llevado al país a una situación económica muy delicada que no sabemos si será capaz de resistir. El que puede torcer la balanza en uno u otro sentido, justamente aquí, es alguien que no aparece mencionado en la noticia, que es el presidente ruso Putin, el cual parece que tiene todavía recursos financieros muy amplios que podría proporcionar a Irán para que siga con su política de conquista, digamos, yihadista en el sentido de ampliar su versión de la interpretación coránica, la versión chiita en el mundo de Medio Oriente. Pero como digo, aquí hay dos cosas que no se sabe cuáles van a pesar más, si el dinero, la convicción, y esto también puede que tenga influencia no solamente en los iraníes, sino en el resto de la negociación del propio Estados Unidos, que puede estar interesado en captar a Irán para su particular nueva guerra fría con Rusia, aunque esto se antoja bastante más difícil que otros pasos que sí se han dado en la administración Biden, como la recuperación del contacto con Arabia Saudita, a pesar del boicot que últimamente se había impuesto tras la muerte del periodista Khashoggi, o incluso con el régimen chavista de Venezuela para que también proporcione su petróleo a la causa de reducir los precios de una crisis internacional desatada por la invasión rusa en Ucrania.
Terminamos así este informativo, les esperamos mañana. Gracias Jorge, gracias a todos ustedes. Sigan escuchando Radio Sefarad.